Hace 10 años atrás, y después de un viaje por la Amazonía, tuve el honor de poder conversar con un grupo de mujeres y hombres que resultaron ser muy inspiradores y tremendamente humanos. Parte de lo que ahí se conversó quedó plasmado en el libro Homeostasis, que se publicó a comienzo del año 2013. Hoy estamos viviendo momentos donde el dolor, la soledad y separación se han hecho muy presentes y hemos estado intentando sostener, quizás por miedo, un modelo de pensamiento antiguo basado en la individualidad, dualidad, rigidez, ignorancia y materialismo. ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del ser humano? Estas han sido algunas de las preguntas que muchos hombres y mujeres de la humanidad han intentado responder mientras la vida va sucediendo, poniendo sus tiempos, ritmos y necesidades. A 10 años de que se iniciaran las conversaciones del libro Homeostasis, quise celebrar ese proceso y conmemorar a quienes participaron en esta hermosa historia, volviendo a conectar con un grupo de mujeres y hombres, pero esta vez más jóvenes y con su energía en plena actividad y desarrollo. Nos juntamos en la intimidad de los jardines del monasterio de los benedictinos en Santiago de Chile, inspirados y resguardados por presencias espirituales superiores. Soy Felipe Monsalve y les doy la bienvenida a Homeostasis Live. Creo que el tema de la distribución desigual de la riqueza debe mantenerse al margen de la discusión principal, que dice relación con el crecimiento, la sobreexplotación y el mito del progreso. Si bien la desigualdad es un factor por considerar, y que no digo que no sea importante, ni que no debamos poner atención a ello, en muchos aspectos se trata de un factor secundario, si lo comparamos con la profunda crisis que estamos enfrentando en la naturaleza y en la cultura. El mito del progreso, esa idea del crecimiento ilimitado, han permeado prácticamente en toda la sociedad, tanto en Chile como en los países superdesarrollados, y también en otros tantos que están en vía de serlo. Creo que para comprender esta difícil situación se requiere entrar en una discusión mayor, en la que se involucren la megatecnología, la visión antropocéntrica del mundo, la noción de crecimiento ilimitado y la falta de comprensión de las leyes ecológicas y naturales. Todos estos aspectos debieran estar muy presentes en el discurso político y en todo liderazgo. Profesionales, iglesias, sindicatos, ONG, empresarios, intelectuales, prensa, economistas, académicos, diseñadores, arquitectos, grupos de presión. Hay un largo camino que recorrer para llevar erudición y conocimiento a todos los sectores para que puedan comprender las profundas raíces de la crisis sistémica en que está atrapado el planeta. Comenzando con la crisis de extinción de especies o la crisis de biodiversidad, que es a mi juicio la madre de todas las crisis, o la del cambio climático, o la de la pérdida de suelos o la acidificación y la pérdida de biomasa en los océanos, o la reducción de la cubierta forestal, o la escasez y contaminación del agua, la contaminación del aire, la pérdida de belleza natural, las explosiones demográficas, la pobreza masiva y así sucesivamente. Estas crisis que todos hemos creado están absolutamente fuera de control. ¿Y qué hacen y piensan los líderes? Solo insisten en el crecimiento a toda costa, de forma perversa, y creen que aumentando el desarrollo tecnológico podremos frenar los problemas que esta crisis ocasionan. Douglas Tompkins, libro Homeostasis, 2013. Primero,
déjame recordar a Douglas, que me parece que fue un ser humano notable, ¿no? Con una visión notable. Estas personas que tienen una visión que se adelanta a sus tiempos, ¿no? O sea, que está realmente mirando el futuro, mirando con mucha capacidad de observación de los hechos, con mucha información, pero también con ciertas intuiciones que muestran también tendencias, ¿no? Hay capacidades que creo, y quiero partir por ahí de mi reconocimiento a Douglas, porque me parece que es parte de lo que necesitamos, un cambio de conciencia en este momento. Y personas como Douglas tenían esos atisbos de una nueva conciencia, ¿no? Comparto, bueno, mucho de lo que escuché, no todo, ¿eh? Algunas cosas me parece que las veo distinto, pero nada, me parece que son detalles. Sí. Veo distinto, por ejemplo, sí, el tema de la desigualdad, ¿no? Me parece que sí es igual de relevante. No es menor. No es menor. Y me parece que es un tema que lo tenemos que abordar con toda la fuerza. Y algún otro puntito que también discutiría feliz con él si lo tuviéramos acá, digamos. En el mundo medioambientalista y conservacionista el tema de la pobreza suele ser un tema menor. Sí, sí, y eso yo creo que es parte también del problema del mundo ambiental, ¿no? A veces no miramos la integridad de las cosas, miramos el mundo ambiental y todo por la naturaleza, y el ser humano es el que ha generado esta debacle con la naturaleza, y si no logramos los cambios también desde el ser humano, ¿no? Y entonces la mirada de poner en el centro a la naturaleza tampoco la termino de entender, ¿no? O al planeta. Yo creo que el ser humano tiene que hacer una transformación, y si no nos preocupamos realmente de esa transformación, mañana vamos a estar de vuelta igual, logremos lo que logremos hoy, ¿no? Por lo mismo pienso que todo esto pasa por un cambio de conciencia. Creo que en esto de la situación en la que estamos hoy, a mí me cuesta mucho entenderla. Y creo que tenemos que remecer nuestras conciencias con lo que pasa, ¿no? Cuando uno mira el mundo actual, tiene situaciones, y me voy a salir un instante de lo ambiental a lo social. Cuando uno mira el mundo actual desde lo social, hoy somos casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, y 4.000 viven con menos de $2 diarios. A mí no me importa, no lo quiero transformar en algo económico esto, sino que hoy con $2 diarios no vivís, ¿no? O vivís muy mal, ¿no? Porque las aguas están contaminadas, porque la naturaleza ya no nos entrega lo que nos entregaba antes, ¿no? Entonces tengo que comprar 1 litro de agua para vivir hoy, ¿no? A muchas de esas poblaciones les pasa eso. A mí me toca recorrer Latinoamérica y algo de África, y veo esta realidad continuamente en el territorio, ¿no? Cuando vos le haces zoom a esos 4.000 millones de personas, tenés cerca de 1.000 millones de personas sin agua potable, ¿no? Brutal. Es brutal, es brutal. Cerca de 1.000 millones de personas no tienen agua potable, ¿no? Yo siempre cuento esta historia porque fue para mí muy impactante. Hace 3 años me tocó ir a inaugurar en Haití unos baños que hicimos con América Solidaria. Avina y América Solidaria. Y con las comunidades de Haití, por supuesto. Y cuando llegué a inaugurar el baño, me tocó entregarle un baño a una mujer que se llamaba Rosa, que tenía 80 años. 80 años. Vivió 80 años sin un baño. Llegamos muy tarde a entregarle un baño. La situación de la humanidad, lo que hemos generado en esta desigualdad, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna razón de ser. Entonces para mí es tan relevante como las crisis que Douglas presenta, que me parece que son esenciales, ¿no? Pero quiero hacer ese contrapunto porque me parece que
en Chile particularmente, tenemos hoy una fuerza de la crisis de la desigualdad con toda la razón y con todos también los privilegios que ha generado para algunos, ¿no? Y lo mal que lo pasan otros. Y eso yo creo que es algo que tenemos que transformar profundamente en nuestras sociedades. La pregunta es de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Por qué llegamos a tener una sociedad con este nivel de desigualdades y llegamos a tener una sociedad que ha puesto en riesgo el futuro de las generaciones futuras, valga la redundancia, en este planeta, ¿no? Porque ahí estamos casi peor que en el tema de las desigualdades sociales, ¿no? Y la verdad que yo he entendido esta relación. Yo le dediqué muchos años de mi vida al tema de educación ambiental con jóvenes, pero lo hacía más por la educación y por los jóvenes, por el vínculo humano, que por las plantas, ¿sí? Pero un día viajando me di cuenta, que viajando en mi trabajo, que es un trabajo social, me di cuenta la relación que tenía los problemas planetarios, ¿sí? Y de la sustentabilidad planetaria con los problemas sociales. Y ahí me di cuenta que esos problemas no están separados, que son uno mismo. El problema ambiental, realmente que estamos al límite. Douglas decía esto hace 10 años. Hoy estamos al límite, ¿no? Y si no tomamos decisiones rotundas, si en las cumbres, ¿sí? En estas cumbres que se habla mucho y se decide poco, ¿no? No tomamos decisiones contundentes de cambio, entonces claramente que las futuras generaciones no van a poder habitar este planeta, ¿no? Y por eso decidimos no armar la cumbre paralela. Estuve también muy vinculado a la cumbre paralela y tengo grandes amigos que participaron de la cumbre paralela, buscamos también apoyarla. Nosotros nos fuimos por un camino que le llamamos 6D en ese momento. Sí, que fue la idea de el 6 de diciembre, que era el primer fin de semana de la cumbre, o sea, una semana de cumbre, 6 de diciembre el primer fin de semana, y después venía otra semana. La idea ahí era movilizar ahí a toda la humanidad, o sea, hacer la cadena de acciones climáticas más grande de la historia el 6 de diciembre, ¿sí? Para decirle desde la acción, desde el compromiso, a las autoridades, esperamos que tomen las decisiones que tienen que tomar, ¿no? Meter presión, ¿sí? En la cumbre, desde la acción, desde el compromiso, desde el cambio de hábitos, ¿sí? Y armamos una plataforma. Se nos ocurrió esto en junio, digamos, tuvimos muy poco tiempo. Armamos una plataforma para que la gente registrara sus acciones, sus cambios de hábitos que iban a hacer desde el 6 de diciembre en adelante, ¿sí? Y invitamos a toda la humanidad a hacerlo. Fue realmente impresionante la respuesta. Yo todavía no lo puedo creer. Esto nació de una oficina en Ñuñoa, ¿sí? Y movilizó al mundo. O sea, tuvimos 93 países con acciones climáticas relevantes, 163 ciudades en donde hubo acciones que marcaron un cambio. Acá nosotros hicimos un hito que fue el Cerro Renca, sí, en donde ese día, con crisis social, ¿no? O sea, se había producido la crisis social unos meses antes, subimos al cerro 5.000 personas, fuimos a plantar árboles al Cerro Renca para transformar el Cerro Renca en un parque, ¿no? 5.000 personas que plantamos cerca de 12.000 árboles en ese momento, juntos, con una energía impresionante, con unas ganas de transformar el mundo impresionante. Y esto ocurrió, tuvimos 319 hitos como el de Chile en distintos puntos del mundo, en donde se juntaron personas a limpiar playas, a hacer distintas actividades ligadas al ambiente, ¿no? Impresionante el interés que tenemos los seres humanos
de hacer las cosas distintas, de cambiar el mundo, de transformar lo que venimos haciendo. Si logramos realmente orientar con determinación, ¿no? Con decisión política, con decisión empresarial, el que no podemos seguir generando daño en el planeta, ¿no? Y que entonces ponemos esa definición en todo sentido, llevamos esa definición a lo que mueve gran parte de la máquina que genera el daño, ¿sí? Que es el mundo económico, llevamos esas definiciones ahí y no le prestamos más plata a los que ponele, por ejemplo, generan daño. Por ¿no? ejemplo. Si logramos entonces hacer, a mí cada acción me parece súper relevante. Entonces yo no descarto ninguna. Cada acción en positiva es relevante y la valoro, ¿no? El 6D me parece muy como valiosa. Un perito forense. No descarto nada. Exacto, no descarto nada, no, porque todas necesitamos muchas acciones, ¿no? Y aparte, no me gusta coartar a nadie en su voluntad, ¿me entiendes? La libertad de decir, yo me la voy a jugar por esto. Te puede parecer insignificante o no, el por qué se la va a jugar el otro, pero déjalo hacerlo, déjalo generar ese movimiento y crear algo desde él, ¿me entiendes? Esa libertad para mí es sagrada, ¿no? Para mí la libertad es sagrada y la cuido, y sobre todo la iniciativa individual. Pero tal como dices, o sea, necesitamos mucho más y que todas las decisiones se alineen. Y para eso, en gran medida, esto depende de los flujos financieros. Porque si nosotros ponemos nuestros flujos financieros, si tú, Felipe, o yo, a la hora de tener unos ahorritos, ¿sí? Estás pensando solo en el retorno económico de esos ahorritos, bueno, vos estás dañando al mundo. ¿Sí? Si a vos lo que te importa es cuál es la tasa de interés de tu plata ahorrada en el banco, ¿sí? Y no le estás preguntando al banco qué está haciendo con tu plata para conseguir ese interés, ¿sí? A eso le llamo el cambio de conciencia que necesitamos. Si no preguntas eso, tú desde tu inconsciente, no desde tu mala voluntad, tú estás generando con tu plata algo, ¿sí? Hoy para tener buenas tasas de interés, por ejemplo, todo el negocio de las armas genera una buena rentabilidad, ¿sí? Una buena rentabilidad. Produce un daño y un dolor en el mundo tremendo, pero genera una buena rentabilidad, ¿no? ¿Para qué decir la droga? ¿Sí? Hay muchos negocios muy complejos hoy, algunos permitidos, muy complejos y permitidos, otros prohibidos, pero en donde los recursos fluyen igual, que generan mucha utilidad. La moda, para no ir a casos extremos, por la ejemplo. Moda. Como industria contaminante incluso. Totalmente. A raíz de esto de la moda y de cómo tocar el poder económico ahí, como el core, el corazón, en donde bombea esto, ¿no? Sí. ¿Cómo llegamos ahí al bombeador? A mí también me preocupa que con esto, viste, del cambio climático, la naturaleza, los negocios sustentables, lo verde, como que se generó una moda de emprendimiento sustentable, verde, que ha sido utilizado más como comunicación de marketing por la misma industria, que han generado fondos para desarrollar negocios verdes. Pero es lo mismo, solamente que de color verde, porque finalmente, ¿cuál es el tema o el asunto, el core del negocio en jerga empresarial? El consumo. ¿Cómo atacamos el consumo desmedido en el cual estamos todos envueltos? Todos estos jóvenes emprendedores, cuando se les hace entrevistas en los diarios y que hacen productos verdes, hablan todo el tiempo, queremos poner millones de esto
en Estados Unidos, queremos abrir el mercado en Europa, queremos llegar a Asia. Y uno dice, pero qué contrasentido, digamos, si el tema no es que sea verde, rojo o blanco, es cómo producimos un modelo donde este descalabro del crecimiento, del desarrollo desmedido, no tenga tal incentivo que ha tenido hasta ahora. Eso nos está produciendo un descalabro gigantesco. Sin duda. ¿Cómo ves tú eso? ¿Lo ves así o yo estoy un poco equivocado? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Por supuesto, con sus matices, porque hay de todo, ¿no? Siempre hay un montón de emprendedores que están haciendo cosas que no contaminan, que son valiosas y que ojalá crezcan, digamos, ¿no? Para desplazar otras que están contaminando. Pero sí lo veo tal cual. Veo que esto se ha transformado en una moda. Me preocupa mucho la moda. Me preocupa mucho ahora la era de los negocios verdes. ¿Qué significa la era de los negocios verdes? Este reseteo de la humanidad con estos cambios que se proponen. Lo miro con mucha detención, lo miro con mucho cuidado, porque me parece que también ahí hay mucho de lavado de imagen y de transformación que no va a ningún lado, ¿no? Y por eso la conciencia tuya, la conciencia de tu mujer, de tus hijos, eso es lo que necesitamos hoy. Desde ahí se genera la revolución que necesitamos real. ¿Y cómo tocamos esa conciencia realmente? Haciéndonos las preguntas, para empezar haciéndonos las preguntas que no nos hacemos, ¿no? A mí me toca ahora estar liderando con un grupo de amigos el desarrollo de un banco ético en la región, ¿no? Y claro, yo he aprendido un montón, porque yo no me hacía las preguntas. Yo no tengo para qué acusar a nadie, yo no me hacía las preguntas. Yo no tengo tampoco tanta plata ahorrada, pero tampoco me hacía las preguntas con los pequeños recursos que tengo, ¿me entiendes? Entonces, a mí me tocó una conversación interesante con un banco de la plaza en Chile, que nos decían, pero si nosotros también tenemos un fondo ético. Y yo les decía, un fondo ético, ¿y cuántos que no son éticos? Porque si decís que tenés un fondo ético, entonces me estás diciendo que hay un montón que no son éticos y que igual los tenés, ¿no? No nos estamos haciendo las preguntas, ni siquiera desde el liderazgo empresarial, ¿no? Entonces necesitamos para mí ese cambio. Ese cambio yo creo que pasa por cuestionar para atrás algunos elementos. Humberto Maturana lo hace de manera genial, ¿no? Algunos elementos que se hicieron carne, se hicieron hueso en nosotros, ¿no? Yo traigo uno que me parece muy relevante, que es la teoría de Darwin, ¿sí? Para mí la teoría de Darwin generó en gran medida la humanidad que tenemos. Se nos metió en la sala de clases, no se nos metió como teoría, se nos metió como convicción, ¿sí? Porque si fuera una teoría y la tenemos que entender y tenemos que pensar sobre la teoría, bienvenida. Pero nosotros transformamos la realidad en la teoría de Darwin, ¿no? Solo sobrevive el más apto, ¿no? En una lucha por la existencia, en donde el motor fundamental es la competencia con el otro, ¿no? Humberto y muchos científicos hoy en el mundo están demostrando que la evolución no se produce por competencia, se produce por colaboración. Pero nosotros estamos convencidos, formamos generaciones, nos formamos a nosotros mismos desde la convicción que para evolucionar, para realmente ser más apto que el resto, tenía que competir con los demás, ¿sí? Y tenemos una humanidad de la competencia. Por eso también la desesperación del consumo y del competir y del desarrollar y del ser el más grande, no el mejor, el más grande, ¿no? Esa humanidad yo creo que se genera en la sala de clase, ¿no? Se va construyendo. Por un lado te traigo esta teoría porque me parece muy relevante, me parece uno de los pilares, ¿no? Y me parece uno de los pilares que hoy la ciencia ha llegado a la convicción, ¿sí? Varios científicos, no solo Maturana en Chile, varios científicos en distintos lugares, Japón,
Alemania, Estados Unidos, ¿sí? Hoy te dicen, la evolución no se produce por competencia, se produce por colaboración. A propósito de Maturana, tuve una reunión también en una universidad que estábamos hablando sobre unas propuestas que se sentó un científico de esa universidad y que es divulgador científico, publica en los diarios. Y cuando me hicieron la presentación, con un tono despectivo, me dice, tú hiciste el libro Homeostasis, sí, entrevistaste a Maturana, sí. Decía, pero Maturana no es científico. Es un monje, trabaja con las emociones. No habla de ciencia Maturana. La soberbia de la ciencia, ¿no? Impresionante. La soberbia de la ciencia. Fíjate, a propósito de la soberbia de la ciencia, que a mí me tienen preocupado con la ciencia dos cosas. La soberbia de la ciencia y la religión. O sea, la creencia que tenemos en la ciencia hoy. Hoy la ciencia es el Dios. ¿Sí? Y todos confiamos y creemos en la ciencia. Eso quería ir. ¿No? Son dos elementos que me preocupan profundamente, porque la ciencia es ciencia. Para la religión están los dioses, ¿no? O sea, vamos a los dioses para la religión. No, la ciencia no es un dios, ¿no? Y cuando lanzamos el 6D el año pasado, un grupo de científicos chilenos de la Universidad Católica, ¿sí?, salió a los medios de comunicación, ¿sí?, y esto es lo que me preocupa de el estar todo el tiempo matando la iniciativa individual. Sale a los medios de comunicación a decir que esto era un lavado de imagen lo que estábamos haciendo, que todos los árboles de renca se iban a morir. Lo decretó la ciencia, porque la ciencia decreta ahora, ¿no? Tal cual. No hace ciencia, decreta. Sí, sí. ¿No? Y entonces salieron, yo llamé a uno de ellos, porque lo conocía, y le dije, oye, nos conocemos, ¿por qué no me llamaste? Yo estoy detrás de esto, tú sabes, sí. Y me dice, es que se te van a morir. Le digo, pero disculpa, yo hace 20 años planto árboles nativos en Chile. No empecé ayer, hace 20 años lo hago, ¿sí? Y entonces cuando vos dominás los distintos elementos críticos que requiere la naturaleza, y los garantizás, los árboles no se mueren, ¿no? Se te van a morir, me dijo. No hubo conversación porque está esa soberbia científica, ¿no? Esto nos impactó fuertemente, porque evidentemente el alcalde de Renca, con toda la razón, se puso nervioso con este mensaje de la ciencia chilena, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿se hace o no se hace? O sea, a ese punto nos llegó. Plantamos 5.000 árboles, perdón, plantamos 12.000 árboles, que hoy ya son 15.000, ¿no? 15.000 árboles. El prendimiento de los árboles se mide después del primer año, después del primer verano. ¿Cuántos pasaron el primer verano? Okay. En la región metropolitana los estándares son bajísimos de prendimiento de los árboles, ¿eh? Entre un 25 y un 50% por la sequía, en el mejor de los casos, ¿sí? Nosotros hicimos una plantación el 6 de diciembre, en verano, ¿sí? O sea, en un momento en que no se recomienda hacer plantaciones, pero si manejás las variables, podés hacer plantaciones. De los 15.000 árboles que hay plantados en Renca, ¿sí?, que plantó la gente, 12.000 plantó la gente ese día, 3.000 se plantaron los días siguientes, hay 13.900 vivos, 93% de prendimiento, no existe, 93% de prendimiento, que me traigan una plantación con 93% de prendimiento en la región metropolitana. Insólito, porque están las variables manejadas, pero la ciencia había decretado que esos árboles se morían. ¿Llamaste a tu amigo científico? O sea, no, lo publiqué porque me parece que a mí me produce pena, ¿me entiendes? Sí. O sea, porque la ciencia está produciendo avances notables, necesitamos la ciencia, pero necesitamos una ciencia con humildad, una ciencia que nos aporte el valor que necesita la humanidad y que se ponga al servicio de la humanidad y no que se consideren dioses por ser científicos y se distingan del resto, ¿me entiendes? O sea, y decreten, ¿no? Y eso nos ha llevado a que
porque parece que nos gustara esto, ¿no? Parece que nos gustara que vamos a la clínica y el médico nos trata mal, porque el médico sabe todo y entonces ni te explica, ¿no? Porque él está en otro lugar, ¿no? Y nos trata mal, y el científico nos trata mal, y parece que nos gusta que nos traten mal. Entonces ahora endiosamos eso, ¿no? Y hemos transformado el mundo de la ciencia en algo que no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? A mí me preocupa profundamente esto, sobre todo ahora con el tema de la pandemia y las vacunas, ¿no? No sé si estás al tanto, nosotros hicimos un estudio ahora a fondo de qué pasó en la región, ¿sí?, con los laboratorios y los países. 13 países latinoamericanos cambiaron sus leyes por condicionamientos de los laboratorios. 13 países latinoamericanos. ¿Por los condicionamientos laboratorios para qué? ¿Para distribuir? Ahora te explico. 13 países latinoamericanos cambiaron sus leyes, ¿sí? Te mando el link con todas las leyes cambiadas por país. ¿Entre ellos Chile? Entre ellos Chile. En Chile menor, pero Argentina, Perú, o sea, cambios... No, el caso de Argentina es increíble. El caso de Argentina es increíble. Increíble. Los cambios de las leyes no son todos idénticos, pero los conceptos que hay detrás de los cambios son: uno, la falta de transparencia. No publicar las vacunas o los contratos que se hicieron en relación a las vacunas o lo que contienen las vacunas. Falta de transparencia. O sea, nuestros gobiernos, que tienen que estar a nuestro servicio, ¿sí?, hacen un acuerdo con un laboratorio para no contarnos, ¿sí?, algo que tenemos todo el derecho de saber. Segundo, para darle indemnidad a los laboratorios por el impacto negativo que puedan generar las vacunas. Además. Es de locos. O sea, ni los laboratorios le creen a las vacunas. Los laboratorios que nos están trayendo las vacunas no le creen a las vacunas que nos están dando, que necesitan una indemnidad para que no... No me vas a demandar en no, caso... no se los pueda demandar. Sí. O sea, si a vos te aplicás las vacunas y te ocurre algo con la aplicación de las vacunas, ¿sí?, por la aplicación de la vacuna, y querés demandar al laboratorio, no lo podés hacer. Pero está al borde de los principios generales del derecho, ¿no? De como que... Es una locura. Es una locura. ¿Cómo? Digamos, al proveedor. Es una locura. No, toma esto, te puede matar, yo te lo vendo. Totalmente. No me puedes demandar. No podés demandar al Estado, podés demandar a tu Estado. Eso es lo que los Estados, además, los estados acordaron con los laboratorios. Asume el Estado como un aval. Claro, porque lo pagamos nosotros. Claro. Lo pagamos nosotros. O sea, si vos tuviste un problema y demandás al Estado, finalmente lo estás pagando vos, Claro. esa cuenta, ¿no? Es de locos. La ciencia, yo la valoro muchísimo, la ciencia. No soy anticiencia, sí, estamos de acuerdo. para nada. Yo valoro mucho la ciencia, creo que nos ha hecho avanzar mucho como humanidad, pero yo no endioso a nadie. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si la gente Totalmente. tiene como miedo de tener un punto de vista distinto, que me dice, bueno, estás contra la ciencia. Claro, bueno, porque hemos generado también estas categorías, dualidades, ¿no? es ¿no? increíble. O sea, si no estás acá, estás acá. No, estoy entre medio. No, reflexionemos. Exacto. Exacto. Te invito a que conversemos. ¿no? Exacto. ¿A ti qué te pasa esto con este tema de las pandemias, el COVID, el virus? Yo no soy negacionista, hay un virus, se llama COVID. Evidentemente está ocasionando algunas muertes, como otras enfermedades que también ocasionan muerte, como accidentes ocasionan muerte. Parece que este virus es bien masivo, se pega bastante fácil. Yo todo eso lo concuerdo porque parece que la evidencia es bastante concreta, digamos. Pero como te decía antes, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De ahí dar el salto a caer en manos de los laboratorios, de los estados, de vacunarse a tabla rasa, sin espacios de reflexión, salirnos de esto de ciencistas, de que estos pequeños dictadores de la ciencia nos dicen qué tenemos que hacer, qué no hacer, cuándo dormimos, cuándo nos metemos, cuándo salimos, cuándo comemos. Me parece que es excesivo
con este nivel de conciencia que queremos propiciar con el nivel de amplitud de conciencia. Ahí no estamos haciendo ninguna amplitud de conciencia. ¿Cómo ves eso? Sí, y Felipe, y te pongo un elemento más. Estamos tomando decisiones que en realidad las podemos cumplir personas como tú, como yo, ¿sí? Que tenemos ciertos privilegios, ¿no? Y reconozcámoslo, ciertos privilegios dentro de una sociedad. Pero las decisiones que se toman, hay muchos que no la pueden cumplir. Nosotros desde Avina, cuando empezó la pandemia, yo le propuse al equipo que hiciéramos un levantamiento de cómo se estaba viviendo la pandemia en los sectores más vulnerados de la sociedad. Y entonces nos fuimos a escuchar a las poblaciones, a la gente de las poblaciones, nos fuimos a escuchar a los pueblos indígenas, a los migrantes, cómo viven los migrantes esta pandemia. Y nos encontramos con una realidad muy distinta a la nuestra, ¿no? O sea, una cuarentena, yo puedo vivir una cuarentena, tengo una casita en La Reina, simple, sencilla, pero con un jardincito, ¿sí? Puedo salir al jardín, puedo estar en el jardín, tengo todos los medios virtuales para seguir trabajando, me llega el sueldo a fin de mes a mi cuenta corriente. O sea, a mí me llega todos los meses, ¿sí? Es un privilegio eso, todos los meses me llega un cheque a mi cuenta corriente, ¿sí? Pagándome el trabajo que hice en el mes, ¿no? Esa no es la realidad de la humanidad. Hay 4.000 millones de personas que no tienen esa realidad. La mitad de la población mundial no tiene esa realidad. Yo en el pic de la pandemia me fui a trabajar a Puente Alto, ¿sí? Cuando vos estabas en Puente Alto, en las ollas comunes de Puente Alto, hicimos un proyectito muy bonito, te lo voy a contar porque me encanta, digamos, que se llama Canasta Local, todavía está vigente, ¿no? Canasta Local es una iniciativa que entendió el problema desde otro lugar, ¿sí? Porque cuando vos ibas al territorio y escuchabas a los viejos en el territorio, porque ya, aparte no distinguimos, da lo mismo, ¿no? Vamos a decir nosotros al territorio lo que hay que hacer, claro, no vamos a escuchar. Es un error ese, Garrafa. Claro. Cuando vos escuchás a los viejos en el territorio, los viejos te dicen, en Bajos de Mena, acá en Bajos de Mena, que nunca en su historia pasaron tanto hambre como hoy. ¿Sí? Cuando vos entrás en las casas, a mí me toca entrar en varias casas de Bajos de Mena, porque tengo amigas en Bajos de Mena, ¿sí? Líderes sociales. El interior es hacinamiento. No es como en mi casa, en donde yo estoy con mi mujer en un cuarto, mi hijo está en otro, ¿sí? En un interior de 40 metros, 14 personas. Entonces, eso es cuarentena. Nosotros estamos enfermando a esa población cuando la hacemos estar dentro de 40 metros, encerrada, 14 personas. ¿Sí? Entonces, no tenemos ninguna noción. O sea, hacemos todo estándar, ¿sí? Para los privilegiados. Por eso es un contrapunto con el gran Douglas Tompkins, digamos. La desigualdad es muy profunda, ¿no? Y tenemos que generar esa transformación. Tenemos que generar esa transformación porque se sufre mucho esa desigualdad y no tiene ninguna razón de ser, insisto. Entonces, las condiciones que vamos tomando, las decisiones que toman nuestros científicos no están relacionadas con la realidad, con lo que está pasando en los territorios. Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna duda de que hay un virus, de que el virus ha generado una tasa, la tasa de muertes que genera este virus no es tan superior, ¿no? O sea, cuando vos miras la tasa, porque partimos considerando que la tasa de muerte era de un 3,4, eso sería muy relevante. Hoy la media está en 0,23. ¿Sí? Por supuesto que tenemos casos y casos y las situaciones en el mundo son distintas. También hay mucho relato y poca data y poco análisis para decir
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, ¿no? O a las medidas que tomaron distintos países, en estricto rigor no produjo mucha diferencia países que estuvieron abiertos con países Correcto. que estuvieron cerrados, ¿no? Por supuesto que hay un tema que es el manejo de tu capital de salud, de cómo podés atender a tu población, que hay que manejar en cada lugar y que hay que manejarlo con La mucho criterio. infraestructura de la salud pública. La infraestructura de la salud pública, totalmente. Si no se maneja bien eso, por supuesto que se produce mucho daño. Pero me preocupa esta lógica de tratar los temas de una manera tan sencilla, tan simple y tan para uno, para los que tienen el poder de la decisión. Una anécdota más. Lalo Creus. Lalo Creus es un líder de La Matanza en la Argentina. Okay. Entonces lo llamo a Lalo Creus, ¿no? Y para saber qué estaba pasando con su población. Entonces le digo, oye Lalo, me imagino que el poblador de La Matanza es uno de los lugares más masivos del Gran Buenos Aires. Y popular. ¿no? Muy popular. 3 millones de habitantes creo que viven en La Matanza, si no me equivoco. O sea, una locura, con muy baja... En condiciones muy complejas. Condiciones muy complejas. Y le digo, me imagino que la gente ahí se debate entre hacer la cuarentena y morirse de hambre, o salir a trabajar y morirse contagiado. ¿Sí? Porque el vecino de La Matanza no tiene cómo hacer la cuarentena, ¿no? Correcto. Y Lalo me dice, no, es mucho peor. ¿Qué peor? ¿Qué Le peor? digo. Claro. Entonces me dice, no, acá el vecino de La Matanza está absolutamente defraudado con la vida y con vos, poniéndome del lado de los privilegios, ¿no? Y se siente en este momento usado. El vecino de La Matanza le dicen, ahora que tenemos que ser un equipo y nos tenemos que cuidar todos, ¿sí? Para no enfermarnos. Y el vecino de La Matanza dice, ahora me invitás a ser parte del equipo. ¿Pero por qué no me invitaste antes? Yo quería ser parte de tu equipo hace rato, ¿no? Pero ahora necesitas que sea parte de tu equipo. No, a mí me da lo mismo. Como a mí ya me da lo mismo morir como vecino de La Matanza, me da lo mismo enfermarte también. Claro. Eso hemos generado como humanidad. Ese nivel de daño ha generado esta desigualdad. Mira, hace 5 o 6 años yo vi un video de Joan Melé, que es un líder, bueno, era en ese momento el subdirector del Banco Tríodos en España, ¿no? Él había formado el banco en España y lo vi hablando y dije, esto es increíble. Y a los días me invitaron a un grupo que quería traer a Melé a Chile. Entonces participé en ese grupo y logramos traer a Melé a Chile. Y lo tuvimos en Chile, lo invitamos una vez, lo invitamos una segunda vez. En la segunda vez que lo invitamos, yo le pedí a Fernando Paulsen si este era un tema para llevar a Tolerancia Cero, lo vio y les pareció que sí, lo llevaron a Tolerancia Cero. Y le hicieron una buena entrevista en Tolerancia Cero. Y después de eso llenamos el Teatro de la Universidad de Chile con una conferencia de banca ética, más de 1000 personas en el teatro. Y de las 1000 personas que fueron, 700 nos firmaron un cheque, que nosotros llevamos un cheque, para decir, ¿con qué te comprometes, Felipe, con la banca ética? ¿No? Y le dijimos ahí a todos los Felipes con qué se comprometían en la banca ética. Y todos dejaron un cheque firmado con un compromiso. Y nos pareció impresionante. Nos pareció que esto se necesitaba en Chile, ¿no? Que hay algo que pasa con el sistema financiero, que ya no le creemos al sistema financiero. Y Joan nos dijo, yo ya vine 2 años a hablar, yo no vuelvo a Chile si no vamos a hacer algo concreto. ¿No? Entonces decidimos empezar la banca ética con un prototipo que es una plataforma de inversiones de crowdlending, ¿sí? En donde, que se llama Doble Impacto, en donde invitamos a las personas a que
puedan poner plata, generar un préstamo a una empresa que está generando impacto positivo en la sociedad. ¿Sí? Entonces, los criterios fundamentales de la banca ética son, primero, criterios de inversión y criterios de no inversión. Nosotros decimos en qué vamos a invertir y por qué, y en qué no vamos a invertir y por qué. ¿Sí? Con toda la claridad. Y segundo, te invitamos a invertir y te reportamos con transparencia radical. ¿Sí? Nosotros, vos sabés hasta el último peso en qué está invertida tu plata. ¿Cómo está cambiando el mundo tu plata? Que es un poco la pregunta que nos perdemos, ¿me entiendes? O sea, cuando yo tengo mi plata en el banco, esa plata está cambiando el mundo, para bien o para mal, pero está cambiando el mundo. El banco la usa a tu plata, ¿no? Entonces, lo que empezamos a lograr es que cada vez más gente dijera, no me importa tanto la tasa de interés que me vas a prestar, me emociona ser parte de un cambio de mundo así. ¿Sí? Y imagino que otro que dice, no me importa la cantidad de utilidades que me vas a dar, exacto, pero con mi dinero prefiero hacer un desarrollo de impacto social. Exacto, eso es lo que está pasando cada vez más, ¿no? Tampoco estamos tan lejos de la banca, porque la banca, los beneficios que gana la banca son para la banca, pero para la gente tampoco es tanto el beneficio que vos ganás por tu plata con un fondo mutuo, ¿no? Entonces, tampoco estamos tan lejos de eso, pero nosotros eso, en el fondo nos centramos en lo otro, nos centramos en cómo cambiar el mundo con el dinero, cómo el dinero fluye para cambiar el mundo, para tener un mundo sano para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Sí? En cómo se van a alimentar nuestros nietos, eso pensamos. ¿Sí? En qué ciudades van a vivir, ¿no? Entonces, esa forma de hacer banca ha generado un interés impresionante, y la plataforma ha ido creciendo, ¿no? Hoy estamos financiando, todavía es un negocio chiquito, ¿no? Sí. No somos un banco, somos una plataforma de inversiones, pero estamos prestando del orden de 2-3 millones de dólares por mes, ¿sí? Que ya empieza a ser algo razonable, sí. ¿No? O sea, con eso hay un montón de personas que tienen buenas ideas y buenas iniciativas, buenos proyectos que los bancos no le prestaban y que ahora los están pudiendo llevar adelante, ¿no? Y que están realmente generando un impacto positivo en el mundo.